Hoy no se fía, mañana sí, venga otro día y estará así. ¿Lo leyó alguna vez? O algunos dicen, se fía únicamente a personas mayores de 90 años, pero que vengan acompañadas de sus padres. O alguno un poco más poético dice, la confianza se acabó, el mal pago la mató, se avisa con cortesía, se vende, pero no se fía. Bueno, son cartelitos que se ponen en los negocios. Tal vez uno diga, bueno, pero yo todavía aquí en el almacén de la esquina puedo tener la libretita y anotar, pero eh, vaya al Tornado y dígale, anótemelo por favor que después se lo pago. O al Coto. ¿No es cierto que no? ¿Por qué? Porque eso no existe más en los lugares grandes, en los grandes supermercados. ¿Por qué razón? Y digamos, esto que ustedes tienen el privilegio todavía de disfrutar aquí en la zona, de que tengan el almacén cerca de casa y que puedan darles por fiado en ciudades más grandes, no existe. No hay. ¿Por qué? Porque justamente, como decían estos diferentes carteles, el mal pago mató el dar por fiado. Es decir, eh, hubo tantas personas que no pagaron sus compromisos que directamente algunos han dejado de confiar o de dar por fiado. En realidad, dar fiado o fiar es un sinónimo de confiar. Y confiar también es un sinónimo de tener fe. Es decir, la persona que da fiado tiene fe de que la persona va a cumplir con su pago en algún tiempo. Pero bueno, hoy en día cada vez es menor la confianza de la gente en otros y por supuesto la fe. Y hasta la fe en Dios. Por eso muchas personas no creen en Dios o hasta no creen que Él vaya a cumplir con lo que ha prometido. Pero es diferente con nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí y hemos hecho el esfuerzo de estar esta mañana porque realmente confiamos en las promesas de Dios y deseamos ser instruidos por Él para entender cada vez mejor su voluntad. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesús mencionó algo importante. eh, Tal vez uno recuerde que en las profecías que habló Jesús acerca del tiempo del fin, en Mateo capítulo 24, el versículo 14 es el que uno generalmente se acuerda que es el que habla de que se predicaría en toda la parte de la tierra. Pero el anterior, el 13, dice el que se mantenga o el que aguante firme hasta el fin es el que será salvo. Es decir, que necesitamos seguir aguantando y confiando en las promesas de Dios para que podamos ser salvos frente a un gran evento que se aproxima, que es la guerra de Dios, el Todopoderoso, contra este mundo malvado. En la Biblia se le llama Armagedón. Esta guerra, a diferencia de las guerras humanas, es una guerra justa, donde eliminará la maldad, la injusticia y permitirá que los humanos obedientes y que desean hacer la voluntad de Dios puedan permanecer para siempre en esta tierra. Pero es fácil aguantar, es fácil mantenernos firmes a pesar de todas las circunstancias adversas que a veces se nos presentan en la vida. Bueno, no. Y en este tiempo del fin
necesitamos ayuda, fortaleza, ánimo para seguir manteniéndonos fuertes y firmes en la fe. Para ello entonces, hoy nos vamos a dar una inyección de ánimo, de fortaleza espiritual, mediante un capítulo y algo más de una carta que el apóstol Pablo escribió. Es la carta a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Bueno, esta carta la escribió el apóstol Pablo a judíos que se habían convertido al cristianismo. Eran los cristianos de primera hora, porque eran los primeros cristianos. Y se suponía que ellos ya estuvieran ahora, después de tanto tiempo, estamos hablando del año 61, en la cual escribió el apóstol Pablo esta carta. Bueno, ya habían pasado casi 27 años o más de la muerte de Jesús, 28 años. Se suponía que ellos tenían que seguir, pero no. Habían sido afectados por un montón de situaciones. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, se acercaba mucho a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo, que ocurrió en el año 70, pero que en el año 66 ya fue rodeada de ejércitos romanos y Jesús dijo que cuando ocurriera eso tenían que huir hacia las montañas. Eso requería mucha fe, requería mucha confianza. Aguantarse las cosas que tenían que aguantar en ese momento eran muy difíciles. ¿Saben por qué? Porque Jerusalén era un horno caldente. Por un lado estaban los fariseos, los saduceos, que era la parte sacerdotal, que decían, los despreciaban a los cristianos como que ustedes no tienen templo como nosotros, miren el templo que tenemos. Tenemos sacerdotes, sumo sacerdote, ¿ustedes qué tienen? Y por otro lado, la gente estaba subyugada por el ejército romano, que cobraba impuestos y los presionaba. Y entre toda esta situación aparecieron unos bravucones que eran los celotes, que eran insurgentes en contra de Roma. Así que se imaginan la presión de estos judíos, la presión de los insurgentes, los celotes, y en el medio de eso, toda una banda de asaltantes que aprovechaban la situación. La inseguridad. Bueno, no es para que nos pongamos a llorar, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, hoy día, ¿vivimos en una situación parecida? Nos acercamos mucho al tiempo en el cual Jehová, el Dios Todopoderoso, traerá su juicio sobre este mundo malvado. Se ha acercado el tiempo en el cual Jehová dirá basta a la maldad y a la injusticia. Pero mientras tanto tenemos que sufrir, vivir en un sistema que es opresivo, donde la carestía de la vida, el problema de la inseguridad, el desprecio, el desánimo y hasta la apatía de la gente frente a ir a predicar las buenas noticias de la verdad, hace que uno, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Y de dónde saco fuerzas? Bueno, por eso ánimo, hermanos. Ahora lo que vamos a hacer es ver lo que Pablo escribió en la carta a los hebreos y ver cómo eso también nos fortalece y nos ayuda a nosotros. Así que les pido por favor abrir sus Biblias en el capítulo 3 de la carta a los hebreos y analicemos juntos
por favor, algunos versículos. En primer lugar, veamos los versículos 1 y 2. Aquí nos dice: de modo que, hermanos santos, participantes de la llamada celestial, mediten en aquel a quien nosotros reconocemos como apóstol y sumo sacerdote, Jesús. Él fue fiel al que lo nombró, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Era necesario que ahora los cristianos hebreos pararan un minuto y dijeran: a ver, ¿somos menos nosotros porque no tenemos templo? Ellos gozaban de un templo espiritual que había sido o había comenzado al tiempo en el cual Jesús se bautizó y llegó a ser el sumo sacerdote del templo espiritual de Jehová. Así que tenían sumo sacerdote. Tenían el sacrificio que Jesús mismo hizo a favor de la humanidad y no parecido a los animales que se ofrecían en el templo físico, que servían para un año o para el pecado en particular por el cual se ofrecían. No, ahora había un sacrificio perfecto una vez para siempre. Entonces, tenían esto, tenían el templo espiritual. Y aparte ellos, los cristianos de aquel tiempo, tenían una hermosa esperanza que era poder participar con Jesucristo en el reino celestial. Por eso dice, participantes de la llamada celestial. Hoy día, la mayoría de nosotros tal vez no tenga esa esperanza, pero esperamos vivir bajo ese reino en la tierra para siempre, disfrutando de un hermoso lugar donde podamos adorar a Jehová en compañía con otros justos, haciendo su voluntad para siempre. Bueno, por lo tanto, eso nos da ánimo. Y aparte, nos ayuda a ver la posición que tiene Jesús. Para los judíos del tiempo del apóstol Pablo, tenían, como lo tienen también hoy día, hoy día los judíos siguen teniendo a Moisés como el gran profeta. Pero si comparamos Moisés con Jesús, ¿es lo mismo? No, dice que Moisés fue fiel como parte de la casa de Israel. Jesús era el Hijo de Dios. De hecho, Moisés pecó y Jehová le dijo: no entrarás en la tierra. Pero si Jesús pecaba, ¿se imagina el desastre que se hubiera ocasionado al propósito de Dios? No tendríamos esperanza, no tendríamos razón de estar aquí reunidos. Pero gracias al perfecto, digamos, a la perfecta relación de Jesús con su Padre Celestial y a su obra en la tierra, podemos llegar a tener esta esperanza. Jesús llegó a ser, como menciona el versículo 1, un apóstol. ¿Cómo? ¿Apóstol Jesús? ¿No era que Jesús tenía 12 apóstoles? Sí, es verdad. Pero la palabra apóstol significa enviado. Y Jesús fue enviado desde los cielos a la tierra. Así que puede considerarse también un apóstol. Y aparte, sumo sacerdote. Entonces, ¿los cristianos tenían un sumo sacerdote? Claro que sí. Tenemos un sumo sacerdote. Y que ha ofrecido su propia vida perfecta a favor de todos nosotros. Y ya vamos a ver cómo eso nos ayuda. Ahora, entendiendo que no estaban o no estamos en inferior condición que los judíos de aquel tiempo, con nuestra esperanza, con el templo espiritual, con Jesús como el sumo sacerdote, entonces ahora era necesario cuidar y vigilar qué es lo que está pasando con nuestra vida. Dicen los versículos 7 al 9 de este capítulo 3.
Les pedimos que dejen abiertos, allí podemos leer varios versículos. Por lo tanto, es como dice el Espíritu Santo. Si hoy ustedes escuchan su voz, no se vuelvan tercos, como lo hicieron cuando provocaron amarga ira el día de la prueba en el desierto, donde sus antepasados me pusieron a prueba y me desafiaron a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Vamos a pedir por favor a los hermanos de video que nos pongan la primera imagen. Bueno, en esta primera imagen vemos la superioridad de Jesús con respecto a Moisés. Moisés era un gran profeta, pero Jesús es el rey del reino de Dios. Y llega a ser sumo sacerdote, como hemos dicho. Entonces está en una mejor posición de ayudarnos, de fortalecernos y animarnos. Sin embargo, ahora el apóstol Pablo dice, no endurezcan sus corazones como en la ocasión en que provocaron amarga ira durante la prueba en el desierto. Vemos la imagen 2, por favor. ¿Qué pasó allí? Cuando salieron los israelitas, una vasta muchedumbre, ¿no?, de 2, 3 millones de personas, junto con algunos egipcios, y pasaron por el Mar Rojo, y allí fue donde Jehová cerró y hundió a todas las huestes del ejército de Faraón y a Faraón. Ahora guió a su pueblo. Pasaron 3 meses, les dio la ley con los 10 mandamientos, las tablas. Siguieron y ahora entonces Jehová les dijo, ya están acá frente a la tierra de promisión. Vayan ahora y entonces busquen un representante de cada una de las tribus y envíenlo para espiar la tierra que les voy a dar como promesa. Fueron de cada una de las tribus. Recuerden que la tribu de Leví no mandó ningún representante. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban al servicio del templo. Y de José, como recibió el derecho de primogénito, entonces tenía 2 partes en Israel, Efraín y Manasés. Así que Efraín y Manasés mandaron espías, todas las demás tribus mandaron espías menos los levitas. Ahora, ¿qué pasó allí? Bueno, estos espías fueron a la tierra, trajeron cargados una cantidad de frutas, todo lo que la tierra daba, y dice, sí, la tierra es una tierra que emana leche y miel como prometió Jehová. Pero 10 de ellos empezaron a arrugar el corazón de los israelitas. ¿Cómo? Bueno, le dijeron, está todo lindo, pero ¿saben lo que hay? Ciudades fortificadas, la gente era enorme, nosotros parecíamos lagartijas, langostas, en comparación con ellos. No tenemos ninguna posibilidad, dijeron los 10. Volvámonos a Egipto. Solamente 2, Josué y Caleb, dijeron, vamos, Jehová está con nosotros, van a ser pan para nosotros. Les pedimos nuevamente la imagen 2, por favor. Y entonces notamos, ¿no?, el alboroto que se efectuó allí. Solamente Josué y Caleb diciendo, vamos, vamos a subir contra ellos tal como dijo Jehová, Jehová nos va a dar la victoria. Los otros 10 dijeron, estos nos quieren mandar al muere. ¿Qué hizo el pueblo? Confió en los 10, en los que no tuvieron fe, los que no tuvieron confianza en Jehová, los que no fiaron o no mostraron
fiada expectativa en Jehová. No tuvieron fe. Y por lo tanto Jehová decretó que todos los israelitas que se habían rebelado allí, de 20 años para arriba, morirían en el desierto durante los siguientes 40 años. No iban a entrar en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, que fueron los que dijeron, sí, vamos, subamos, que Jehová nos va a dar, fueron los únicos que pudieron entrar. Todos los demás, no. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo dice, no endurezcan su corazón como cuando provocaron amarga ira en la prueba en el desierto. Entonces, donde sus antepasados me pusieron a prueba, habían visto mis milagros, ¿no? Mis obras poderosas durante 40 años. Dice el versículo 10 que Jehová dijo, aborrecía a esa generación. Aborrecer es odiar, tenerle asco. Y eso es lo que sintió Jehová por ellos. Le daba asco. ¿Por qué razón? Por falta de fe. Así que mire qué importante que es el que hoy nos mantengamos fuertes en la fe. Porque si no, puede pasarnos lo mismo que a ellos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a no perder nuestra recompensa? Bueno, dice el versículo 12, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. Uno puede desarrollar un corazón malo. Y ojo, que esto no es de un día para el otro. Esto no pasa en 24 horas. El desarrollar un corazón malo es una cuestión de tiempo. Comienza con malos pensamientos, con empezar a quejarse de las provisiones de Dios. Tal vez uno sea quejumbroso con la organización de Jehová, con sus provisiones. O tal vez empecemos a decir, ¿será cierto lo que dice Jehová? ¿Cumplirá lo que Él dice? Y entonces uno empieza a decir, me parece que esto no es la verdad. Ya pasaron tantos años desde que soy testigo y el fin no vino todavía. Imagínense, a veces algunos de nosotros, cuando empezamos en la verdad, nos decían que en el año 75 venía el fin. ¿Cuánto pasó del 75? Entonces algunos han confiado en alguna fecha y se desanimaron, se desilusionaron. Dejaron que su corazón se desarrolle en un corazón malo, sin fe y se aleje del Dios vivo. Cuidado, hermanos, que eso no nos pase. Tenemos que estar vigilantes constantemente. Entonces el versículo 13 dice, más bien sigan animándose unos a otros cada día, mientras dure ese día llamado hoy, para que el poder engañoso del pecado no endurezca a ninguno de ustedes. No tenemos que dejarnos engañar. El diablo siempre presenta las cosas de un modo equivocado. Nos hace ver que uno, ¿por qué no puede disfrutar de esto? Todo el mundo lo hace y que nosotros no podemos. Pero Jehová le dijo a Adán y Eva, de este árbol no pueden comer, porque el día que coman morirán. El diablo, ¿qué le dijo? Coman, no les va a pasar nada. ¿Dónde está Adán y Eva hoy? Murieron. ¿Por qué? Porque desobedecieron. No tuvieron fe en Jehová. Entonces, cuidado que se desarrolle en nosotros un corazón equivocado, perverso, y que entonces se deje engañar por el pecado, que es sumamente engañoso. El pecado se presenta como algo que uno puede disfrutar. Ay, tal vez uno pueda hacer esto. ¿Y si nadie se entera? Pero es como decía un hermano,
A veces cuando alguien está por hacer algo malo, ¿qué hace? Mira para un lado, mira para el otro, ¿verdad? Pero el cristiano debe mirar para arriba, porque es Jehová el que nos mira. Y note usted entonces ahora qué importante que es cuidar nuestras emociones, nuestra espiritualidad y mantenernos firmes en este tiempo. No dejar que el pecado nos enrede. Dice el versículo 14, porque en realidad llegamos a ser participantes de Cristo solo si nos aferramos hasta el fin a la confianza que teníamos al principio. Bueno, tal vez ahora uno pueda pensar y decir, ¿cómo éramos cuando empezamos en la verdad? ¿Cómo éramos al principio? ¿Se acuerda? Y uno tal vez diga, yo era un tractor, le predicaba a todo el mundo, no tenía miedo de nada. A veces éramos medio impetuosos, no teníamos tacto, pero era el celo que teníamos de nuevo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 más años. ¿Cómo está nuestra fe ahora? Dice la Biblia, tenemos que aferrarnos hasta el fin a la confianza que teníamos al principio. Así que es nuestra fe hoy como en aquel tiempo. Tal vez usted me diga, hermano, pero usted no sabe las cosas que yo he pasado durante todos estos años. Problemas de trabajo, problemas de vivienda, problemas de familia, problemas económicos. Sí, es cierto. Pero ¿cómo hemos dejado que esos problemas nos afecten? Los problemas los tiene todo el mundo. ¿Somos como un huevo o como una papa? Bueno, fíjese, la papa es algo duro, ¿sí? El huevo, ¡paf! Uno se rompe de nada. Pero ahora, fíjese esto, ponemos los dos elementos en una cacerola con agua hirviendo. ¿Y qué efecto produce? El huevo se endurece, la papa se ablanda. Entonces la pregunta es, ¿cómo hemos dejado que nos afecten los problemas que hemos pasado durante todos estos años? ¿Nos han fortalecido? ¿Nos han hecho confiantes en que Jehová nunca nos va a dejar y seguir confiando en Él? ¿O se nos ha debilitado el corazón y ahora somos como la papa? Que nunca pase esto. Tenemos que ser como el huevo, cada día más firmes, más confiados en Jehová y en sus promesas. Porque si somos como la papa, ¿vieron cuando uno hierve una papa para qué es? Para hacerla puré. Y no queremos que el diablo haga puré de nuestra fe. Mientras podemos aprovecharnos de todo lo que Jehová nos da. Dice el versículo 13, más bien sigan animándose unos a otros cada día mientras dure ese día llamado hoy, para que el poder engañoso, el versículo 4, capítulo 4, versículos 1 y 2, esto ya lo leímos. Capítulo 4, versículos 1 y 2 dice las ayudas, porque ahora vamos a ver 3 ayudas que Jehová nos da para mantenernos firmes. Entonces, la primera ayuda, dice 1 y 2. Así pues, como sigue en pie la promesa de entrar en el descanso de Él, tengamos cuidado, no sea que alguno de ustedes sea considerado indigno de ella, porque a nosotros también se nos declararon las buenas noticias igual que a ellos, pero ellos no se beneficiaron del mensaje que oyeron, porque no estaban unidos por la fe con los que hicieron caso. En el caso de los israelitas,
¿A quién le hicieron caso? A los 10, a los que no mostraron fe. ¿Y cómo le fue? Mal. Entonces la Biblia acá nos dice, nosotros también tenemos que beneficiarnos estando unidos con los que sí ponen confianza en las promesas de Jehová. ¿Y dónde lo hacemos? Y bueno, acá no es el lugar donde estamos confiando en las promesas de Jehová. Entonces aquí es donde hombro a hombro podemos seguir sirviendo a Jehová, donde nos animamos, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. No faltemos a las reuniones como algunos tienen por costumbre, dijo el apóstol Pablo en esta misma carta. Aprovechémonos de las reuniones y si está dentro de nuestras posibilidades, siempre hagámoslo de esta manera, presencial, aprovechándonos de todo el alimento espiritual que Jehová nos da. La segunda ayuda, versículos 12, dice, porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder, y está más afilada que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Tenemos que escuchar lo que Jehová nos dice a través de ella. Tenemos que leerla. Como siempre se nos recuerda, leer la Biblia todos los días. Y si algún día no pudimos, se nos pasó, bueno, al otro día lo hacemos, pero no cortemos. Sigamos en ese derrotero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene como si fuera una espada de 2 filos, que ayuda a dividir entre alma y espíritu. ¿A qué se refiere esto? A lo que aparentemente somos a la vista de los demás, de lo que realmente es lo que nos está impulsando, los motivos verdaderos que tenemos en nuestra vida, el espíritu que tenemos. Entonces, nos revela realmente lo que somos por dentro, no simplemente la fachada que damos a la vista de otros. Y la palabra de Dios es viva, porque uno puede darse cuenta que lo que está escrito aquí no es historia muerta, es todo mensajes que se están cumpliendo hoy día y que nos siguen fortaleciendo hoy día. De hecho, mire, después al final de Apocalipsis uno tiene la tabla de los libros de la Biblia. Después usted puede buscarlo en su casa. Vea, está la fecha en que se escribió aproximadamente cada uno de los libros. Sería la fecha de elaboración. Pero ¿puede encontrar la fecha de vencimiento de la Biblia? No tiene. Sigue siendo válida para nosotros hoy día. Así que aprovechémonos de ella, estudiémosla a fondo y permitamos que los pensamientos de Dios lleguen a lo profundo de nuestro ser y nos permitan seguir aguantando en este tiempo. Y una última ayuda es la que encontramos en los versículos 15 y 16. Si me acompañan, por favor, dice allí, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitamos ayuda. Sí, nunca olvidemos que tenemos un sumo sacerdote allí arriba que se compadece de nosotros. Entonces, como decía al principio, las reuniones, el estudio personal de la Biblia y ahora la oración pueden ayudarnos a recibir la ayuda de Jehová necesaria para que nosotros en este tiempo continuemos fieles, fortalecidos en la fe, nunca como la papa, sino como el huevo, ¿verdad? Queremos que la palabra de Dios haga mella en nosotros, nos estimule y nos anime a seguir adelante.
Si hacemos esto, entonces nuestra fe será cada día más fuerte. No seremos como este mundo que ya no fía porque no tiene confianza en otras personas, sino podremos entrar en un momento o en una tierra de descanso que Dios va a hacer dentro de su día de descanso, que comenzó cuando terminó de crear y terminará cuando toda esta tierra esté llena de personas perfectas que lo adoren. Por lo tanto, sigamos corriendo con aguante la carrera por la fe y entonces preparémonos para recibir las maravillosas bendiciones que Dios dará a todos aquellos que mantengan firme su confianza hasta el fin.